Y en el Salmo 34, vamos a leer la escritura entonces, Salmo 34, y vamos a leer el versículo entonces, el versículo 19 y versículo 20. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor, vamos a disponernos a recibir la palabra de Dios. Salmo 34, y vamos a leer entonces versículo 19 y versículo 20. ¿Ya? Dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darle gracias a mi Dios por darnos este gran privilegio de estar en su casa de oración. Gracias por las oraciones, Padre mío, que han elevado mis hermanos y yo, que hemos elevado a su presencia. Gracias, Padre mío, por esas lindas alabanzas. Padre mío, que por su misericordia, Padre mío, hemos entonado a usted, mi Dios. Ahora, Padre, permítanos acá en Santa Elena 520 el poder tener la disposición para oír su palabra. Abra nuestro entendimiento, Padre mío, y permítanos recibir la palabra y ser edificados, Padre mío, solventados, animados por su gloriosa palabra. Espíritu de Dios, hable usted a nuestros corazones. Yo puedo predicar su palabra, mi Dios, pero será su Espíritu Santo el que hablará al corazón y al alma. Ministrenos por su misericordia en esta hora de la noche, mi Señor. Edifíquenos, ministrenos, alúmbenos, renuévenos por su bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Reciba su asiento, mi querido hermano. Vamos a meditar en esta palabra del Señor que nos llama acá en el Salmo 34. Ya el Salmo 34 dice aquí una intitulación de este Salmo. Nos dice que este salmo fue escrito por David y fue, digamos que este salmo escrito en un momento en el que David estaba siendo perseguido y digamos que tuvo que incluso vivir un momento de mucha dificultad porque se vio expuesto a ser detenido por los filisteos. Entonces en un momento él tuvo que hacerse el loco. Tuvo que hacerse como la persona que estaba fuera de sí, de tal manera que sus enemigos lo vieran como una persona enajenada y no lo mataran o no lo llevasen detenido. O sea, en ese momento David utilizó una sagacidad tremenda para que en ese caso los filisteos no lo vieran como una amenaza. ¿Se dan cuenta cómo era de inteligente David? Cuando David tenía la capacidad, ahora obviamente dada por Dios, de enfrentar a Goliat, iba y lo enfrentaba a Goliat, a otros, digamos, guerreros, luchadores. David, si tenía que enfrentarlos, si estaban las condiciones y era voluntad de Dios, David los enfrentaba. Pero en este caso, David sabía que la valentía no le iba a alcanzar, porque estaba rodeado de filisteos, estaba en territorio filisteo. Entonces David no solamente era valiente, no solamente era fuerte, era también inteligente. Entonces dijo: aquí mejor me hago el loco, me hago el que estoy fuera de sí, me voy a hacer el enfermo mental, y así nadie me va a hacer nada, y de hecho van a hacer que me expulsen, o sea que me retiren de sus territorios, o por último no me van a hacer daño. O sea, hay veces que hay que usar la fuerza, hay veces que hay que usar la valentía,
Pero hay otras veces que hay que evaluar si es sabio ir y confrontar. A lo mejor es el momento para hacerse el desentendido. O sea, uno que tiene el Espíritu Santo, uno tiene que ir evaluando cómo reaccionar. Hay gente que de repente dice, por ejemplo, esta persona es valiente, entonces esta persona tiene que siempre ir al frente. No, hay veces que si ese que es valiente también inteligente va a decir, oye, son 100 y yo soy uno, odio, tengo que ser más sabio. No me va a dar la fuerza para enfrentar estos 100. Entonces mejor voy a tomar otra actitud frente a esta situación. Entonces, la persona que es fuerte no debe pensar que solo fuerza lo que necesita. Necesita siempre la inteligencia. Por ejemplo, en el caso yo, hace muchos años atrás, leí gran parte de, leí el libro completo en realidad, pero uno de los capítulos que trataba era acerca de Carlomagno. Entonces, Carlomagno, que fue uno de los principales reyes que pueden haber, digamos, posterior al tiempo de lo que fue el Imperio Romano, Carlomagno fue una persona tan inteligente, fue muy sabio. De hecho, él pretendió como el restaurar los territorios que comprendía el antiguo Imperio Romano. Pero Carlomagno, a pesar que fue uno de los reyes que no supo nunca leer ni escribir, imagínate tú, siendo el hombre más poderoso para ese momento en el campo terrenal, fue una persona que no sabía leer ni escribir. Pero ¿qué fue lo que hizo Carlomagno? Donde era no solo fuerza, era inteligente, se rodeó de gente que supliera sus limitaciones. Entonces, qué importante es que nosotros nunca perdamos el foco de cuán importante es entender que la fuerza no siempre es el recurso. Hay veces que la fuerza no nos va a servir para esa situación, la fuerza física, sino que vamos a necesitar otra cosa. Por ejemplo, en las luchas espirituales, el hombre ¿qué necesita? Necesita fuerza física. Una persona puede levantarte una pesa, no sé, de 200 kilos, pero resulta que esa misma persona emocionalmente a lo mejor es débil. Una depresión, ¡pum!, lo tira al suelo. Es fuerte físicamente, pero no es fuerte emocionalmente, no es fuerte espiritualmente. En el caso de David era fuerte, era inteligente y era una persona que podríamos decir que era fuerte emocionalmente. A eso la Escritura le llama vigor. Cuando la Escritura, por ejemplo, habla de fuerza física, se le llama así fuerza física. En cambio, cuando los salmos hablan del vigor, se está refiriendo a una fuerza interna, a una fuerza emocional, una fuerza espiritual. Entonces, en este salmo, este salmo es escrito precisamente en este contexto. Entonces, el primer punto que quiero que nosotros abordemos es precisamente que no basta la fuerza física. Necesitamos inteligencia, necesitamos algo más allá de lo físico y necesitamos evaluar bien las cosas. Hay momentos en que la fuerza es útil, pero hay otros momentos en que tenemos que evaluar cómo actuar frente a una situación que evidentemente las fuerzas no son el recurso para ese momento. Entonces David escribe este salmo en ese contexto donde Dios lo libra, donde Dios lo guarda, donde Dios le da la victoria. Y en medio de eso, o al final de este salmo, él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, David, si hay alguien que sabía de aflicciones, era precisamente David. Imagínate tú, David había tratado de hacer durante toda su vida el bien. Trató de ser un buen hijo, y a pesar que fue un buen hijo, el papá y la mamá lo tenían ¡bum!, bien lejos. Todos los otros hijos bien cercanos a los papás, todos los otros hijos teniendo una vida común, y David estaba por allá lejos y no estaba
y no estaba sacando la vuelta, no era un flojo, estaba trabajando, cuidando las ovejas. Y David desde muy pequeño fue una persona servicial, fue una persona que a lo mejor no contó con el máximo cariño del entorno, pero fue un hombre que aún en ese contexto aprendió a amar a Dios. Aunque terrenalmente tal vez no tuvo el mejor círculo familiar. Aunque hay algunos salmos que dan a entender que la mamá era profundamente temerosa. David, por ejemplo, trató de ser útil para Saúl. Venció a Goliat, después en muchas ocasiones tocó para que, por ejemplo, entre otras cosas, para que Saúl fuera liberado de los demonios. O sea, siempre David trató de ser útil para los demás, trató de ser útil para el ejército de Israel, y resulta que en medio de todo eso, David tiene que ir viviendo momentos amargos, y uno de esos fue la persecución de Saúl, fue vivir un tiempo arrancando, viviendo en cuevas, y en algún momento David, inspirado por el Espíritu, según este salmo lo escribe cuando ya Dios lo libera de esa situación con los filisteos. En algún momento, cuando es librado por Dios de esa situación, él dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, él no está teorizando. Aquí David nos está hablando de su propia vida. Su vida, que era un hombre justo. Ya para este momento aún David todavía no caía en pecado, todavía no había fallado con Betsabé. Por lo tanto, en este momento que David escribe, es una persona intachable, es una persona que había tratado toda su vida de hacer el bien, pero en medio de su vida, él llega a la conclusión que, a pesar que una persona ama a Dios, aquí se le llama justo, a pesar que una persona ama a Dios, en muchas ocasiones tiene que experimentar aflicciones. O sea, que nosotros queramos vivir para Dios no significa que a partir de allí esto va a ser solamente felicidad, gozo, alegría, sino que David aquí por el Espíritu nos dice que vamos a tener aflicciones. Y él nos lo habla en este sentido, en futuro. Él nos dice, muchas serán las aflicciones. Él no dice así. Él dice, muchas son las aflicciones, porque él, en ese presente de él, estaba experimentando eso. O sea, ya llevaba un tiempo viviendo una tras otra aflicción. Alabado sea el Señor. O sea, esto nos lleva a considerar de que van a haber veces en las cuales las aflicciones van a ir seguidas, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Uno no va a terminar de salir de una, pues va a entrar a la otra. Porque aquí no dice algunas aflicciones. No dice aflicciones, sino que dice claramente muchas. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas le librará Jehová. Y ahí da la promesa. ¿Cuál es la promesa? Hoy vas a tener aflicciones, pero va a venir un futuro, viene un futuro para ti, donde vas a ver que de todas ellas, no de algunas, de todas ellas te va a librar Jehová. O sea, por un lado nos cuenta la noticia, eres cristiano, amas a Dios, eres justo, prepárate, porque vienen aflicciones, no viene una intermitente cada cierto tiempo, no, se vienen varias aflicciones, muchas aflicciones, pero te tengo también una promesa, Dios te va a librar, no de algunas, sino que te va a librar de todas. Entonces, cuando nosotros nos hallamos en medio de ese huracán de aflicciones, muchas veces tendemos como a mirar hacia el horizonte como que eso nunca va a acabar. Como que eso nunca se va a ir. La prueba no se va a ir, la enfermedad no se va a ir, la depresión no se va a ir, la duda no se va a ir, porque la persona no ve en fe, sino que ya se da cuenta que lleva meses, años en esa situación, y eso como que terrenalmente la persona siente que se va perpetuando, una tras otra, una tras otra. Entonces llega un momento en que la persona como que se resigna a eso.
Pero aquí David nos lleva a creer por el Espíritu, a que Dios nos va a librar literalmente de todas. Gloria a Dios. O sea, muchas veces nosotros vemos solo la primera parte. Sí, que son muchas las aflicciones. Sí, pero Dios te dice que de todas ellas te librará. Gloria a Dios. La palabra aflicción significa una tristeza, un pesar. Implica una tribulación, una congoja. Muchas veces hasta puede conllevar una amargura, un dolor, el sentirse desconcertados. Porque cuando le pasa por ejemplo, cuando le pasa algo a una persona que sabe que está actuando mal, sabe que está actuando impíamente, sabe que está viviendo una doble vida o es mundano y vive sin Dios. Bueno, si le pasa algo, en último caso dice, Dios me está castigando. ¿Cierto? Dios me está castigando o estoy recibiendo la retribución a mi actuar. Pero más difícil cuando el que está siendo afligido es alguien que está tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ahí vienen las luchas. Ahí viene la aflicción, y pues si yo estoy buscando a Dios. Porque aquí dice, muchas son las aflicciones del justo. Y la promesa, ¿para quién es? Para el justo. Para el que ama a Dios. Por ejemplo, si una persona es mundana, es liberal, no es cristiano, es un pagano, no podría decir, me apropio de esta palabra, no puede. Porque no es justo. Aquí está hablando de un justo, de un sadik. Así dice en el hebreo, un sadik. Y un sadik es una persona un judío que amaba a Dios y que quería vivir de acuerdo a su palabra, un sadik. Entonces, el sadik ora, el sadik ayuna, el sadik va a la iglesia, el sadik quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios, el sadik quiere ser consecuente con su fe y ve que por más que se esfuerza, las aflicciones no se van. Entonces muchas veces la persona dice, bueno, pero, o sea, me convertí a Cristo, me volví al Señor y pareciera ser que hoy me convertí, vienen más pruebas. Entonces, en ese momento lo que por lo general se suscita, se provoca luego de la aflicción, es un cuestionamiento. Porque la persona dice, no me calza, pues no me cuadra en su humanidad. Trato de no mentir, trato de no robar, trato de no hacerle bien a nadie. Si me equivoco, pido perdón. No voy a fiestas, no tomo, no fumo, trato de ser leal, trato de ser fiel, trato de ser correcto, trato de ser honesto. Y resulta que, claro, tengo muchas bendiciones, pero pareciera ser que siempre llega la aflicción. Y de repente la persona dice, el que es injusto, el que es mentiroso, el que es charlatán, el que vive metido en el mundo, pareciera ser que, oye, lo veo siempre riéndose, lo veo feliz, lo veo con plata, se compran autos, se compran casas, oye, pero le va extraordinario. Y yo estoy en esta situación. Entonces, es allí cuando la persona lucha internamente. Ahora, ¿quién aparece en esos contextos? Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo muchas veces en esos momentos de duda viene a sembrar la duda. Bueno, pero mira, soy cristiano y vienen más luchas sobre ti. Y vienen más pruebas sobre ti. Y tienes más aflicciones. Y allí la persona comienza a pensar, uy, pero ¿verdad? Me convertí y comenzó a suceder esto. David es el hombre que ha entendido esto. David no cuestiona las aflicciones. David no dice, ¿por qué tengo en este caso las aflicciones? Él ya lo asume como un hecho. Mi vida va a ser así, voy a tener aflicciones, pero tengo la seguridad que Dios me va a librar. Gloria a Dios. Amén. Y esta es la convicción de David. Por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, o los que en algún momento tal vez puedan ver el en vivo, o lo estén viendo, tienen que tener la fe, tenemos que tener la fe de David. Lo que estoy viviendo hoy, Dios lo va a resolver. No sé cómo, pero esa tiene que ser mi seguridad. Dios me va a ayudar. Amén, amén. Ahora, ¿quién tiene que decir eso? Aquí, ¿quién está diciendo esto? David. O sea, el que tiene que estar persuadido de que las cosas van a cambiar, tiene que ser uno. Yo no puedo tener a un predicador al lado mío todo el día diciéndome,
¿Estás afligido? Dios te da la victoria. Hermanito, ¿qué? ¿Estás afligido? Dios te da la victoria. A ver, voy a hacer una grabación que me cita este versículo y lo voy a andar escuchando a cada rato. No, es uno. O sea, si uno puede hacer eso y escuchar el texto a cada rato, gloria a Dios. Pero es uno el que tiene que tener la convicción. Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Algo Dios va a hacer, pero hay una promesa en su palabra. Dios me va a ayudar. Entonces, es uno en la soledad, en el silencio, en el trabajo, cuando no estás en el culto, cuando estás caminando, cuando estás solo. O sea, somos nosotros los que tenemos que tener esta seguridad. Dios me va a ayudar. Muchas son las aflicciones del justo. Si nosotros evaluamos este salmo y en particular esta porción del salmo, Salmo 34, versículos 19 y 20, en este salmo se nos está hablando de un concepto muy importante que muchas veces no lo consideramos, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios. O sea, el salmista entiende que su persona, la persona de los demás, las personas de los demás, las situaciones, los contextos, las variables, los factores, están todos bajo el poder de Dios. Entonces, él confía y dice, bueno, porque el salmista sabe que él no puede gobernar las variables. Por ejemplo, uno puede controlar ciertas situaciones, pero uno no puede controlar todas las variables que vayan a ocurrirnos porque escapan a nuestra voluntad. Entonces el salmista sabe, comprende, entiende, tiene la convicción. Bueno, pero Dios puede controlar todo esto. Yo no puedo. Me esfuerzo en hacer esto bien, esto acá. Se me presenta este problema acá. Bueno, tengo la seguridad que algo va a hacer Dios. Algo va a hacer Dios porque Dios controla todas estas variables. Y esto se llama providencia de Dios. ¿Qué es lo que implica la providencia de Dios? Que Dios no solo te creó a ti, que Dios no solo me creó a mí, sino que Dios me sostiene a mí. Dios me provee a mí. Me provee todo para que yo, digamos que me autosustente, obviamente, o me sustente por la misericordia de Dios y que no me falte nada. No me falte nada. Eso es la providencia de Dios. Dios te va proveyendo todo lo que tú necesitas para cuidarte. Es re fácil decir. ¿Sabe qué, hermano? Voy a ir a la comuna de Providencia. Ve que acá en Chile, ¿cierto? La comuna de Providencia es algunos nos le dicen Providencia. Providencia, le ponen como un tono. Y es Providencia, o sea, se pronuncia tal cual se escribe. Y la gente, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que vive en esa comuna no tiene idea lo que es la providencia. No tiene idea de que este es un término básicamente teológico. Se le puede dar ya otras aplicaciones temporales, pero fue un concepto teológico que en especial se enfatizó en el periodo de la Reforma y que los protestantes lo desarrollaron mucho en su enseñanza y con ella incluso se consolaron en los peores momentos que ellos estuvieron viviendo. La providencia de Dios implica de que Dios no solo me creó, sino que el Dios que me creó es el Dios que me sustenta, es el Dios que me provee, es el Dios que me cuida. ¿Para qué? Para que finalmente yo cumpla los planes que Él tiene para mí. Ahora, ¿alguien puede dominar excelente? Por ejemplo, tenemos el caso de la comuna de Providencia, ¿cierto? La gente no sabe lo que significa, la inmensa mayoría de la gente no sabe qué significa la palabra providencia. En este caso, providencia divina. ¿Cierto? Pero hay otros que lo dominan extraordinariamente en el campo teológico, bíblico-teológico. Pero cuando ellos están en la aflicción, la teología, la concepción exegética bíblica, ¡bum!, se fuma. Cuando viene la aflicción, se olvidan de que Dios
tiene todo bajo control. Hermano, explíqueme lo que es la providencia. Mire, y te citan esto y lo otro. Uy, pero tremenda cátedra. Pero en su vida personal vive desesperándose en los momentos de aflicción. Porque ¿qué vemos aquí? Versículos 19 y 20. Vemos una persona que confía en Dios. ¿Lo está entendiendo, no? Versos 19 y 20 nos refleja que David es un hombre que confía en Dios. Confía en Dios, le cree a Dios. Entonces, una persona puede creer en la providencia teológicamente. Bíblicamente primeramente y teológicamente. Pero en la praxis, cuando viene la aflicción, se desespera, se turba, dice qué va a pasar con esto, cómo voy a pagar aquí, cómo voy a pagar allá, cómo voy a resolver esto. Y la persona en la práctica, intelectualmente, conceptualmente, entiende lo que es la providencia de Dios, pero en su vida diaria no confía que Dios lo va a sostener. No confía que Dios lo va a sustentar. No confía que Dios lo va a cuidar. No confía que Dios lo va a llevar a cumplir sus planes. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Del justo. Grábatelo. No de cualquier persona, estamos hablando del justo. Entonces, si tú y yo estamos tratando, por la gracia de Dios, de ser justos, necesitamos el confiar. Confiar. O sea, ¿cuál es el centro aquí? Confiar en Dios. El que comprende la concepción teológica de la providencia tiene que confiar. Entiendo el concepto. Oye, cuando uno estudia esto de la providencia, uno queda así, queda impresionado. José, por ejemplo, al final, cuando tiene a sus hermanos para vengarse en contra de ellos, José, ¿qué es lo que dice? No se preocupen. Como que le dice esto, yo los perdono porque finalmente fue Dios el que me trajo acá a Egipto. Dios lo usó a ustedes para que finalmente yo llegara acá y Dios me usara a mí para que Egipto no sucumbiera ni ninguno de los pueblos aledaños sucumbiera. O sea, Dios permitió que yo viviera todo esto, Pero Él no solo entiende conceptualmente la providencia, Él vivió confiando en Dios. No solo entendió la providencia desde un campo conceptual, sino que práctico. Él aprendió a confiar en Dios. Alabado sea el Señor. Qué tremenda es la palabra. Gracias, Dios. Mira cómo traduce la Reina Valera 1909. Muchos son los males del justo. Males. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Hay cosas que realmente nos pasa que son malas y uno dice, pero ¿cómo? Esto que me pasó, esto es como ilógico. Me está pasando esta situación como que no me cuadra en mi humanidad. Pero la persona que ama a Dios dice, pero algo Dios va a hacer aquí. Dios me va a sacar en victoria. Y es lo que tuvo que en alguna medida experimentar Job. Job tuvo que aprender a confiar en Dios en medio de los males que estaba viviendo. Cuando había miles de voces que lo cuestionaban a él. Lo cuestionaba la señora, lo cuestionaban los amigos. Oye, pero casi nadie estuvo con él. Hasta tal punto que hasta le dio sarna. Rascándose con un ladrillo. La gente hablando. La gente diciendo, por algo le pasó esto. Porque cuando a la persona que ama a Dios le comienza a ir mal en algún área, la gente, ¿qué es lo que dice? ¿Sabe qué? La gente que es mucho peor que el cristiano. La gente que es mucho más mundana, que tiene un testimonio por el suelo. Gente que actúa impíamente. Es lindo, la linda se pone en el asiento de juez. Y dice, miren, evangélico, algo tiene que haber hecho oculto. Miren, pues ellos tienen una vida, pero así podría. Pero están diciendo, algo tiene que haber hecho algo escondido tiene que haber hecho. Entonces, ahí Job, ¿qué es lo que hace? Se sostiene de Dios. ¿Por qué? Porque confía. O sea, quiero que podamos entender y que Dios nos ayude, que por un lado es una tremenda bendición el comprender la providencia de Dios bajo una base, perspectiva, óptica, sustento y sobre todo base bíblica y también teológica, pero esto va a tener frutos si yo confío.
Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Santo Dios. Bendito Dios. Muchas veces dominamos verdades bíblicas, pero no las aplicamos a nuestra vida espiritual. En el caso de David, David tuvo que aprender a confiar en Dios. ¿Cuánta gente de repente predica y resulta que cuando le toca vivir a la persona esa situación, oye, duda de una manera tremenda? Él mismo anda confesando con su boca, dice, el hermanito, la hermanita dice, estoy seguro que Dios no me saca de esta. Oye, ¿cómo va a decir eso? Estoy seguro que de esta no salgo. ¿Cómo va a decir estoy seguro que de esta no salgo? No, estoy seguro que salgo. Amén. Alabado sea el Señor. Increíble, oiga. Nosotros en estos días estábamos haciendo un trámite con Francesca y pum, justo a nosotros. Se nos dio una complicación y no se pudo hacer. Pero ¿cómo? Tremendo pique. Y dije, no, yo estaba sentado y dije, esto viene de parte de Dios. Estoy seguro que viene de parte de algo. Dios me quiere mostrar aquí, no sé qué. Entonces, somos rápidos, pum, el cuestionamiento. ¿Y por qué no decir, y Dios lo está permitiendo por algo? Me quiere librar, me quiere enseñar, quiere colocar humildad, quiere colocar sumisión. No sé qué quiere, pero quiero confiar. Ese es David, el hombre que confía en Dios. Y nosotros tenemos que llevar esto a nuestra vida íntima. Yo debo confiar en Dios. Salmo 71, verso 20. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. ¿Te das cuenta cómo confía? O sea, él no necesita que otro le ande diciendo, ya, pues hermanito, confíe. La persona que comienza a tener realmente una comunión con Dios, llega un momento que se tiene que predicar a sí mismo. Cuando uno anda medio dudando, uno mismo tiene que decirse, ya, vamos, tenés que confiar. Y cuesta. Uno de repente tiene que hasta mirarse al espejo, ya, vamos, confía. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Ese es el sentir que tiene que haber en el Hijo del Señor. Y de esa manera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a comenzar en la práctica a vivir nuestra comunión con Dios. Esa comunión con Dios va a estar marcada por algo, por la confianza. ¿Alguna vez Dios nos ha decepcionado? Nunca, nunca. Nosotros sí hemos decepcionado a Dios un montón de veces. Pero Dios nunca nos ha decepcionado. Entonces, la enseñanza básica del día de hoy o central es precisamente esta, que nosotros aprendamos a confiar en Dios. No solo a dominar el concepto de providencia, a confiar en Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario, ve aquí, el hombre de Dios se hace eco de estas palabras. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí Pablo está haciendo eco de lo que dijo David. Imagínate tú, como 750, más, a ver, como 1000 años antes que el apóstol. ¿Te das cuenta, no? Entonces, pueden pasar los años y los hombres de Dios van a tener que tener siempre la misma convicción. Dios me creó. Dios me salvó en la persona de Cristo, de nuestro gran y salvador, de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Dios me salvó. Dios me creó. Dios me salvó. Dios me sustenta. Dios me sustenta. Dios me cuida. O sea, son todas acciones de Dios en mi vida. Y en el momento de la aflicción, yo voy a creer a ellas. Amén, amén. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Señor precisamente
que esta palabra nosotros podamos internalizarla, ya que no quede solamente en nuestra mente, que quede en nuestro ser interior, que cuando veamos todas las puertas cerradas, que confiemos. Confiemos que Dios nos va a ayudar en esa situación, de tal manera que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y David la vio. Imagínate, frente al oso, frente al león, Dios le dio la victoria. Frente a Goliat, Dios le dio la victoria. Frente a los filisteos, finalmente Dios le da la victoria. Cuando cae, falla, se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios le da la victoria. Siempre Dios le fue dando la victoria. ¿Por qué? Porque él creyó en la providencia de Dios. ¿Bajo qué virtud? ¿Bajo qué fruto? Bajo la confianza. Y la confianza es fe en Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios que esta palabra se haga vida en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha dado, Padre mío, en esta hora de la tarde, mi Señor. Es una palabra que usted me ministraba el día de hoy. Delante, mi Señor eterno, usted ministraba mi corazón. Porque muchas veces deseamos, anhelamos en que llegue un momento en que nunca más hayan pruebas. Y en esta tierra siempre van a haber pruebas, van a haber aflicciones, una que otra en diferentes áreas. Padre mío, y muchas veces albergamos que ya nunca más hayan pruebas en la tierra. Pero usted nos garantiza de que esa bendición de que no hayan prueba va a ser ya en el cielo. Allá está la bendición de que nunca más van a haber pruebas, de que usted va a enjugar toda lágrima de nuestro rostro. Pero aquí en la tierra usted nos dice van a haber aflicciones, van a haber pruebas, van a haber luchas, pero también usted nos da la promesa que usted nos va a librar, que usted nos va a librar, y queremos asirnos, queremos tomarnos, queremos aferrarnos, queremos tomarnos con todo nuestro ser, que va a llegar el momento en que la prueba que estemos viviendo la pasaremos en victoria, seremos librados. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará, y no dice lo librará un hombre, lo librará un ángel o un ser espiritual, sino que aquí la promesa es que nos librará Jehová mismo. Jehová va a tomar los medios, pero en última instancia David entiende que es Dios, solamente Dios, quien le va a librar. Dios mío, ayúdenos a tener esa confianza. Aquí vemos en David a un hombre que confía en Dios. Oh, aquí vemos en David a un hombre que le cree a Dios. Ayúdenos hoy, en esta hora de la noche, a tener esa confianza. Imparta, Dios mío, esa confianza de Dios. Esa confianza de Dios sobre todos los que estamos en esta casa de oraciones, sobre los que estamos humillados, postrados, Padre mío, quebrantados frente a su presencia. Imparta sobre nosotros confianza en Dios. Ayude a mis hermanos en cada una de sus aflicciones. Ayuda a los que están conectados, ayuda a los que están allí viendo las predicaciones, que se identifican con David y que quieren tener la confianza de David. Impártale confianza en esta hora, Padre. Por fe levantamos nuestras manos, Padre mío. Por fe levanto mi mano y recibo confianza, recibo seguridad, recibo fortaleza. Padre mío, haga que mi hermano allí por fe, Padre mío, donde quiera que estén, levanten sus manos y crean, Padre mío, que usted imparte esa confianza, imparte esa seguridad. En el nombre de Jesús recibimos esa confianza que usted nos va a ayudar. Usted nos da esa promesa que usted nos librará. Líbrenos, Dios mío. Oh, bendita sea la gloria de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando iban a ser lanzados al horno de fuego, ellos también dijeron: Dios nos va a librar, y si no, bueno, no importa, dijeron. Pero ellos confiaban: Dios nos va a librar, que Dios haga como quiera. Señor, ayúdenos a poder tener tal confianza, tal seguridad, para la gloria de Dios.
aumente nuestra confianza, aumente nuestra seguridad. Oh, ayúdenos a creer. Y gracias por todas las veces que usted nos ha librado de accidentes, librado de pruebas, librado de enfermedades, librado de situaciones económicas adversas. Gracias por todas las veces que usted nos ha librado. Y gracias le damos desde ya en fe por aquellas cosas en las cuales seremos librados en el futuro. Gracias, Padre mío, en victoria le damos gracias, en humildad le damos gracias, en confianza le damos gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, quien es nuestro Mesías y que nos enseñó a confiar en el Padre de la gloria, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén.